Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre la planificación e identidad de las ciudades, el cómo pensarlas y construirlas con un foco en la inclusividad y mirada de género. Hagamos el siguiente ejercicio. Tomémonos un momento para vernos a nosotros mismos. En cierta forma, todos nos proyectamos como sujetos únicos, que si bien comparten rasgos o características con otros, somos personas inigualables. Ahora pensemos en el lugar donde la mayor cantidad de las personas habita y desenvuelve su vida cotidiana, la ciudad. Ese espacio inserto en un territorio que, si bien posee una arquitectura similar a otras urbes, en su propia configuración resulta única y particular. ¿Notan el parecido? Este paralelismo no es azaroso, pues, al igual que sus habitantes, las urbes no son estáticas, sino que se van transformando con el tiempo. Una ciudad que forja una identidad que se vuelve un ícono en sí misma, pero que, para bien o para mal, nos transmite y condiciona cómo debemos vivir en ella. Esto nos lleva a preguntarnos sobre quién define a quién. ¿Nosotros determinamos a las ciudades o son estas las que nos determinan a nosotros? La ciudad generalmente está hecha y elaborada desde una hegemonía que tiene que ver con una perspectiva cultural. En ese sentido podríamos entender que muchas veces la ciudad ha sido entendida por y para ciertas corporalidades versus otras. En ese sentido, efectivamente hay ciertos cuerpos que quedan en desmedro y podríamos decir que la ciudad se construye de una manera que es sin perspectiva de género. Esta falta de enfoque de género nos va generando que algunas personas queden en desmedro total en relación a otras y por lo tanto se afecta su movilidad, la capacidad de, por ejemplo, poder generar un acto cívico, las posibilidades también de ejercer su corporalidad, su deseo, su amor, su propia finalmente pareja de una manera afectiva, generar un tipo de vínculo distinto con el simbólico de la ciudad. A quien escuchamos es a Martín Torres, subdirector de Género y Diversidades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, quien no solo advierte esta situación, sino que también reconoce que los propios intentos por solucionarla no abordan el problema en sí. Creo que lo primero que tenemos que comprender es que cuando hablamos de inclusión, generalmente lo que se ha hecho de forma política también es llamar a integrar a las personas hacia aquello que es hegemónico, en vez de realmente integrarnos la hegemonía dentro de toda la gran diversidad. Por lo tanto, creo que la clave está en tratar de empezar a pensar en que se construye por y para. No podemos seguir siendo un pueblo que finalmente construya políticas, ciudades y espacios que nunca hemos habitado. Tenemos que preguntarle a las personas que están habitando ese espacio, que están haciendo ese lugar, que están generando ese territorio, cómo lo están haciendo, qué es lo que les gustaría y una vez por todas empezar a hacer de alguna manera políticas por y para el pueblo y no que quede todo solamente en una capa en donde no conocen realmente la realidad de las personas. Lo cierto es que lo que nosotros vemos como simples edificios o estatuas se convierten en elementos representativos de cómo una ciudad y sus habitantes ven a distintas corporalidades. Así lo presenta Luciana Pastor, académica del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, quien advierte que en las ciudades se despliega un diseño centrado en las masculinidades. Las ciudades, ¿no? En términos históricos, podríamos decir que desde una perspectiva de género han estado construidas, ¿no? Desde una visión masculina. ¿Y a qué me refiero con esto? Tanto en elementos de planificación y diseño urbano, pero también en aspectos simbólicos y elementos, podríamos decir, culturales de la ciudad. Algo que se hizo más evidente durante el movimiento feminista de mayo de 2018, que, según Pastor, visibilizó en la capital aquellos elementos que distanciaban la ciudad de las mujeres. Yo creo que Santiago fue un punto muy importante de visualización o que los movimientos feministas nos hicieron darnos cuenta de cuáles eran esos elementos que excluían a las mujeres.
Ya te he denominado algunos, ¿no? Las esculturas que podemos ver, por ejemplo, en Santiago Centro, que es la zona más, podríamos decir, transitada por los habitantes y las habitantes de la ciudad, particularmente tiene una mayoría abismal, ¿no?, de esculturas a próceres patrios que son hombres, por ejemplo. Pero no es solo en la iconicidad y en los símbolos que vemos estas exclusiones. Para Geraldine Germán, profesora asociada del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, el propio diseño de las calles termina separando físicamente a las personas de la ciudad. Históricamente en Santiago la ciudad ha estado, desde que apareció el automóvil, muy orientada al automóvil, ¿no? Entonces lo que se hace en el diseño vial es privilegiar la velocidad y la fluidez del transporte motorizado. Eso significa que tenemos calzadas muy amplias, sobredimensionadas, donde los autos andan a grandes velocidades, y nuestras veredas, en cambio, son muy angostas y están subdimensionadas. Entonces yo creo que es súper importante destinar más recursos y un mejor diseño a nuestras veredas, ¿no? De nuevo, esto es muy dispar en Santiago. Hay comunas, hay barrios, ¿no?, donde no hay veredas, ¿ya? Y hay otras donde las veredas están muy bien diseñadas. Para hacernos una idea, hay que dimensionar que la mayoría de nuestras veredas poseen alrededor de 1,20 m de ancho, llegando a ser incluso menos en algunas zonas. Por otro lado, una silla de ruedas posee un ancho de entre 50 y 70 centímetros. Si nos ponemos a hacer los cálculos, es casi imposible que dos sillas de ruedas transiten por una misma vereda. Algo que también podemos aplicar a los coches de bebé. Visto de esa forma, las ciudades se vuelven espacios no inclusivos y, por qué no decirlo, hasta hostiles. Es por ello que Germán llama a reducir el tamaño de las calzadas, algo que, según estudios, mejora la calidad de vida a las personas, pero a la vez la del vehículo en sí. Las calzadas, con sus 7 metros, 2 pistas, están sobredimensionadas, ¿no? Hay estudios en otros países que muestran que esto se puede reducir perfectamente a 5,50 metros o menos, ¿no? De hecho, es bueno reducir las calzadas. ¿Por qué? Porque a menor ancho de calzada, menor va a ser la velocidad, ¿no? Y a menor velocidad, menos accidentes, menos ruido, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que todos ganarían, ¿no? Sería una ciudad más amable si ensanchamos nuestras veredas o reducimos nuestras calzadas, y por supuesto también destinamos esos espacios que en este momento nos sobran en las calzadas a ciclovías, ¿no? Ese es otro tema súper importante. Es así como paradójicamente las ciudades no terminan por representar a las personas, algo que Martín Torres atribuye a una falta de identidad e impide determinar hacia y por quién construimos nuestras urbes. Creo que carecemos de identidad propia, partamos desde ese punto. Al carecer de una identidad y no entender tampoco nuestra propia identidad, construimos también espacios que carecen de esa identidad. Por lo tanto, se va restringiendo, sin lugar a dudas, que aquellas posibilidades que podemos tener para desarrollar distintos tipos de diversidades. Finalmente, es poder generar una inclusión en diversidad, es poder generar finalmente que la diversidad sea parte cotidiana y común. En ese sentido, me parece que también todo está siendo construido de una manera muy estricta, con ciertos parámetros, ciertos cánones, sin tomar en consideración a todas las corporalidades que habitan el espacio. Es por esto que la académica Luciana Pastor hace el llamado a abrir las ciudades a sus propios habitantes. Pero creo que el desafío hoy en día está en escuchar a las propias mujeres que habitan sus territorios, sus propias comunas, pero también sus propios barrios, para poder llegar a construir esa ciudad que queremos que sea segura para ellas y para todos, ¿no? Para todos y todas. También creo que ahí las diversidades sexuales tienen una labor importante de ser parte también de esta forma de construcción, y creo que las mujeres hoy en día están demostrando que quieren ser parte de esos procesos. Algo en lo que Geraldine Germán coincide, recalcando la importancia de incluir a los distintos grupos y comunidades en las discusiones de cómo pensamos y diseñamos una ciudad. Porque nosotros tenemos que diseñar y planificar nuestras ciudades, ¿no?, en conjunto con las personas, ¿no? Tenemos que entender las necesidades y los requerimientos de las personas, ¿ya? Y el problema es que, como te decía, ¿no?, nuestras ciudades siguen estando muy orientadas al automóvil, pensadas y planificadas para ellas. Han habido mejoras en los últimos años,
claramente, pero tenemos todavía muchos problemas, ¿no? Entonces ahí es fundamental que la gente se involucre. La ciudad para muchos es un entorno enorme e intimidante. Los avances y el progreso no han hecho más que aumentar su envergadura y volverla más distante para cualquiera. Sin embargo, no hay que olvidar que sin sus habitantes, una ciudad no es nada. Así como nosotros necesitamos habitar de un espacio para poder vivir, este necesita de nosotros. Es esta relación simbiótica la que nos recuerda constantemente la necesidad de recuperar estos espacios simbólica y físicamente. Pero esto es solo posible con la acción de la gente. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2023, una producción de la Dirección de Comunicaciones para la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en distintas plataformas de streaming de audio y video. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.